vamos a empezar el desarrollo de nuestra asignatura correspondiente a la 14ª semana. En esta 14ª semana, ¿qué temas competen? ¿Qué temas corresponden? Le corresponde lo que son ya los últimos gobiernos, jóvenes. Desde el gobierno de Belaúnde hasta el gobierno actual, ¿no? Esos gobiernos vamos a desarrollar, jóvenes, ¿ya? Ahí en esta semana, entonces, en esta semana 14, que es la última semana, desarrollaremos desde Belaúnde hasta el gobierno actual. Los últimos gobiernos, ¿no, jóvenes? Ya, por favor, con ayuda de ustedes. A cada gobierno tiene una característica que lo va a destacar. ¿Ya? Cada gobierno tiene una característica. Por ejemplo, uno de los gobiernos será conocido por sus programas sociales. O el otro gobierno será conocido como un gobierno neoliberal. O sea, dirán, profesor, por eso, por las privatizaciones, profesor, por eso lo recuerdo. O me dirán también, profesor, porque ese gobierno yo lo recuerdo de repente, porque este señor, su gobierno estaba vinculado a los casos de Odebrecht, ¿no? También puede decirlo eso. Cada gobierno tiene una característica, jóvenes, ¿ya? Que se van a dar cuenta ustedes, que va a destacar a cada uno. Empezamos entonces, jóvenes, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? El arquitecto. Gobierno del arquitecto, entonces, Fernando Belaúnde Terry. Este señor es miembro de qué partido, jóvenes? Pertenecía a qué partido. En la clase pasada hemos visto que este partido ha surgido junto al partido de Democracia Cristiana. ¿Qué partido es? Miembro del partido, jóvenes, díganlo. Miembro del partido que actualmente tiene representantes en el Congreso, que actualmente la presidenta del Congreso es miembro de este partido. ¿Qué partido, jóvenes? Los escucho. APRA. APRA. El APRA actualmente no tiene miembros en el Congreso. El APRA, jóvenes, no tiene representantes, sino AP dirá, ¿no? Acción Popular. Acción Popular. Su símbolo, la pala, ¿no? La pala. Entonces, este señor es miembro del partido Acción Popular, ¿ya? Muy bien, profesor, entonces por eso es conocido. 2 veces presidente este señor, hasta en 2 ocasiones va a gobernar nuestro país, ¿ya? Muy recordado este personaje. Actualmente, sus partidarios lo recuerdan de buena manera, él sí constantemente lo citan, dicen que fue un demócrata, entre otras cosas, ¿no? Ya, listo, profesor. No vamos a detallar tanto ese aspecto, profesor. Si fue buena persona, fue buen gobierno, no. Vamos a desarrollar qué aspectos más importantes destacan en su gobierno, qué hechos importantes se dieron en su gobierno, ¿ya? Primero, ¿cómo llegó a la presidencia este arquitecto? ¿Cómo va a llegar a la presidencia? ¿Mediante golpe de Estado? No creo. La clase anterior nos hemos quedado mencionando el gobierno de la Junta Militar Pérez Lindley, ¿no? Ricardo Pérez Godoy, luego Nicolás Lindley. Estos van a convocar a elecciones. Convocan a elecciones. Por eso, Fernando Belaúnde Terry va a llegar a la presidencia mediante elecciones. Elecciones que se van a desarrollar en 1963. ¿Ya? Él va a hacer campaña, jóvenes, va a hacer campaña y va a prometer muchas reformas. Él realiza campañas, jóvenes, podríamos decir, recorriendo hasta los lugares más alejados de nuestro país, ¿ya? Y va a prometer reformas. Esa es entonces la bandera de su campaña, reformas, realizar reformas sociales en nuestro país para mejorar la situación de la población que más lo necesita. Eso es lo que promete. Entonces, llega a la presidencia en esas elecciones de 1963. Gana las elecciones. Pero algo va a pasar en el Congreso, jóvenes.
¿Qué sucedió en el Congreso? ¿Qué creen que va a pasar en el Congreso, joven? En el Congreso, la oposición se va a aliar. ¿Quién va a representar la oposición? El APRA y el UNO. ¿Están ahí, jóvenes? Quiero saber si están ahí. ¿Están ahí, verdad? Sí, ¿no? El Sí, APRA, profesor. pueden escribir, pueden hablar también, jóvenes, ¿ya? Ahí estaba el APRA y el UNO. ¿Qué es? El APRA lo conocen, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana, que ha sido fundada, podríamos mencionar, por Víctor Raúl Haya de la Torre. Ya, el APRA, jóvenes, es oposición. Más, se alía con uno, Unión Nacional Odriista. A esto, a esto se va a denominar como la coalición del pueblo, a esta alianza. Y la oposición va a tener mayoría. Pese, algunos dicen, pero profesor, el Partido Acción Popular se alió con Democracia Cristiana, ¿ya? O se alió con otro partido, profesor, pero pese a eso, había una alianza que este partido había realizado, eh, y pese a ello, la oposición tiene mayoría. Y es por eso que esta oposición se va a enfrentar al Ejecutivo, ¿no? Como en el gobierno, por ejemplo, de Kuczynski, ¿no? Hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo, esta alianza APRA-1, no va a permitir que Belaunde realice las reformas que había prometido. Se va a oponer a todas las reformas que va a plantear Belaunde. Eso es lo que va a hacer. Incluso jóvenes en este gobierno se van a interpelar a muchos ministros, una gran cantidad de ministros se interpelan. Por eso Belaunde va a tener que cambiar constantemente sus ministros, porque el Congreso constantemente los interpelaba. Profesor, algo de eso he escuchado en el Congreso actual. Y dicen que vamos a interpelar a una cantidad de ministros, dicen, ¿no? Algo de eso. Eso ya ocurrió, jóvenes, en el gobierno de Belaunde, que constantemente interpelan a sus ministros. Entonces, hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo no permite que el Ejecutivo realice las reformas planteadas. Muy bien. ¿Qué lema tiene, jóvenes, este gobierno? ¿Cuál es el lema del gobierno de Belaunde? Podríamos hablar, jóvenes, del lema político. El lema político, más que el Perú, el pueblo lo hizo, tiene otro lema, el pueblo como doctrina. El pueblo como doctrina, bien, vendría a ser su lema, incluso lo podemos poner, ya después lo pongo, ya joven, el pueblo como doctrina. Pero acá hay una frase que constantemente va a poner al final de su obra, siempre va a mencionar. ¿Cuál? El pueblo lo hizo. ¿Ya? Su frase político, el Perú como doctrina. Y después de las obras siempre se va a escuchar hablar o se va a poner esta frase, el pueblo lo hizo. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, ¿qué se va a dar, profesor, en este gobierno? En este gobierno vamos a ver que en el año de 1963, en el primer gobierno de Belaunde, se dio la ley de elecciones municipales. Se va a elegir, jóvenes, por primera vez a un alcalde por votación popular. Mediante elecciones, por primera vez se va a elegir a un alcalde, porque antes el presidente nada más nombraba a dedo, podríamos decir. Acá, por primera vez se va a elegir al alcalde por votación popular, por elecciones. Y aquí va a ser elegido como alcalde, ¿quién? El primer alcalde por votación popular va a ser Luis Bedoya Reyes. ¿Ya? Luis Bedoya Reyes, el primer alcalde por votación popular. Claro, ¿no, jóvenes? Muy bien, continuamos. A ver, él había prometido en campaña aplicar una reforma agraria debido a las constantes movilizaciones, ya, movilizaciones, levantamientos campesinos que se estaban dando. Un líder campesino, por ejemplo, en la convención en el Cusco, que lidera estos movimientos, viene a ser, por ejemplo, Hugo Blanco. Debido a estos movimientos campesinos, se le había prometido, ¿no?, aplicar una reforma agraria. Una reforma agraria, joven. Incluso habían algunos
campesinos que se sublevaban contra el hacendado, invadían las haciendas y todo eso, ¿no, jóvenes? Viendo esa situación, jóvenes, en el año de 1964, Belaúnde va a promulgar una reforma agraria. Profesor, Belaúnde fue quien proclamó, quien promulgó la reforma agraria en el Perú. Él lo va a proclamar, pero de manera parcial, jóvenes, solamente para un sector. Ya vamos a ver una reforma agraria a nivel nacional durante el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Ahí vamos a ver a nivel nacional. Aquí podríamos decir de manera parcial. ¿Por qué, profesor, no se aplicó en todas las haciendas? Por ejemplo, en las grandes haciendas costeras, azucareras, ¿no? ¿Por qué no se aplicó ahí? Porque el Congreso se opone. El Congreso se va a oponer, jóvenes. ¿Ya? El Congreso se opone a que se aplique esta reforma agraria en estas, principalmente, ¿no? Principalmente el APRA y la Unión Nacional Odrista. Por eso esta reforma no se va a aplicar en las grandes haciendas costeñas, ¿no? La oposición del Congreso, del APRA y el UNO. Profesor, incluso se dice, ¿no? Se dice que ya esta reforma estaba en discusión en el Congreso, pero los movimientos campesinos presionaron a Belaúnde para que aplique esta reforma agraria. Vamos a ver, por ejemplo, que va a reconocer esta reforma agraria en algunas regiones, jóvenes, como es el caso del Cusco, la Convención, por ejemplo, en Puno, en Junín, se van a dar las reformas agrarias, ¿no? La reforma agraria. Entonces, podríamos decir parcialmente, Belaúnde decreta la reforma agraria, ¿ya? En algunos sectores. Listo, profesor. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más se dio en este gobierno? En este gobierno, para las obras, por ejemplo, jóvenes, se va a crear el sistema de cooperación popular. Sistema de cooperación popular, conocido como la COPOP. COPOP. ¿Esto para qué? Para realizar obras públicas, jóvenes. Se inaugura entonces el COPOP para realizar obras públicas, el sistema de cooperación popular. A este sistema lo van a conocer incluso algunos jóvenes, lo llaman. Si hablábamos en el gobierno de Leguía de una mita republicana en la conscripción vial, en la construcción de caminos, aquí vamos a hablar de una minca republicana. ¿Cómo es eso, profesor? Que el pueblo colectivamente, o podríamos decir, comunalmente, se van a trabajar, van a hacer obras. Ya, van a realizar trabajos comunales para hacer obras. El Estado pondrá los materiales, ¿no? Y la fuerza lo van a poner los campesinos, estas comunidades, ¿no? Entonces, el trabajo comunal, mediante ese trabajo comunal van a realizar esas obras. ¿Ya? Eso es la COPOP, jóvenes. ¿Ya? Conocida por eso, este trabajo comunal, conocida, en beneficio obviamente de la comunidad, conocida como la minca republicana. Se da acá entonces, ¿ya? Listo, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más se dio en este gobierno, profesor? Yo quiero saber, ¿qué más se habrá dado, por favor? ¿Qué más se habrá dado? Aquí tenemos, por ejemplo, jóvenes, la creación del Banco de la Nación. ¿Ya? Para una mejor recaudación de los impuestos, de los ingresos, profesor, se creó el Banco de la Nación. ¿Ya? Se crea el Banco de la Nación. También obras importantes que vamos a encontrar acá, jóvenes. Acá vamos a encontrar algunas obras importantes. Por ejemplo, se va a construir la vía Los Libertadores y se construye también la vía expresa. Vía Los Libertadores y vía expresa. Se va a construir eso. También la central hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayolo, en Huancayo, se termina de construir, o acá se construye, o termina de construir el aeropuerto internacional Jorge Chávez, nuestro principal aeropuerto, que está en el Callao, ¿no, jóvenes? Se termina de construir ahí. Y hemos mencionado, se construye la vía expresa, la refinería, la Pampilla, entre otras obras, jóvenes, se va a realizar acá. O se amplió
la hidroeléctrica del Cañón del Pato. Muy bien, profesor. Se hizo diferentes obras, profesor. ¿Ya? ¿Qué más podemos recordar de este primer gobierno de Belaúnde? ¿Qué más, joven? Vamos a poner acá, mira. Va a enfrentar a los movimientos terroristas o a las guerrillas en esta época. Se va a decretar la pena de muerte a los guerrilleros y se va a apagar los movimientos campesinos y focos guerrilleros de la Sierra Central y Sureña. ¿Ya? Enfrenta entonces a estas guerrillas. Profesor, un hecho muy relevante acá, y eso ustedes tienen que saber por cultura general, jóvenes. ¿Qué cosa? Que en este gobierno se decretó, se dio la gratuidad de la enseñanza desde el nivel inicial hasta la universidad. Gratuidad de la enseñanza desde inicial hasta la universidad. ¿En qué gobierno se estableció la gratuidad de la enseñanza desde inicial hasta la universidad? Terry. En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Muy bien, Terry, ¿no, jóvenes? La educación primaria, ¿en qué gobierno se había establecido la educación primaria gratuita y obligatoria? Pardo y Lavalle. En el gobierno de José Pardo y Barreda, en su primer gobierno. Educación primaria gratuita. La educación secundaria gratuita, ¿en qué gobierno? En el gobierno de Manuel Prado, Ugarteche, ¿no, jóvenes? Ahí. Y ahora vemos que se establece la educación gratuita desde el nivel inicial hasta la universidad. Desde inicial hasta la universidad. Educación gratuita, jóvenes. ¿Ya? Recordar esto. Profesor, en este gobierno se va a dar una crisis económica. ¿Ya? Se da una crisis económica, profesor. Y vamos a ver que esta crisis, ¿ya? Va a tratar de solucionarlo, profesor, vamos a ver. Y hay un problema también que se estaba ocasionando sobre el caso de La Brea y Pariñas. Profesor, esta hacienda o estos yacimientos de petróleo, profesor, había problemas con la IPC, con la International Petroleum Company, que incluso nos debían, nos adeudaban, jóvenes, y no nos pagaban. Para tratar de solucionar este conflicto, este problema, se va a firmar, jóvenes, el acta de Talara. ¿Ya? Se firmó el acta de Talara. Pero esta acta de Talara, este documento, se va a firmar con la International Petroleum Company en condiciones desfavorables para el Perú. Condiciones desfavorables. Incluso algunos dicen que hubo arreglos debajo de la mesa. Profesor, hubo corrupción acá, dirán. Si bien se reconocen que estos yacimientos son de nuestra propiedad y todo, pero no nos pagaban todavía lo que nos debían y todo ello, joven. ¿Ya? A ver, ¿qué va a ocasionar esta acta de Talara? Para la explotación del petróleo, obviamente, en nuestra costa norte, ¿no? En Piura. ¿Qué va a ocasionar, joven? Profesor, ocasiona una crisis. ¿Debido a qué? Vamos a ver acá, se va a perder una página. ¿Qué página se va a perder de esta acta de Talara para la venta del petróleo, no? Con la International Petroleum Company. ¿Qué página se va a perder, jóvenes? 11. La página 11, ¿no? Muy bien, José. Muy bien. La página 11, ¿no? Se perdió la página 11. Profesor, página muy importante, dice. Ahí se estipulaba, profesor, los precios y todo ello, profesor. Alguien extrajo esa página. Ya alguien extrajo esa página. ¿Y a quién lo inculpan de eso? Se menciona a Pedro Pablo Kuczynski, pero él lo niega, ¿no, jóvenes? Lo niega. ¿Ya? Muy bien, entonces se perdió la página 11. Y es debido a esta pérdida, a causa de esta pérdida de esta página número 11, va a ser utilizado, ¿no?, como un pretexto, porque había un malestar del ejército, de las Fuerzas Armadas, un malestar de ellos. Debido a esta pérdida de esta página número 11,
¿Qué cosa hace? El gobierno de las Fuerzas Armadas van a derrocar a Fernando Belaúnde Terry. Nélida, tu micrófono, por favor, se ha quedado encendido. Ya, van a derrocar entonces a Fernando Belaúnde Terry. Y ahí vienen entonces, jóvenes, rápidamente, así vamos a desarrollar, así breve nada más, aspectos importantes, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, profesor, se ha olvidado mencionar ahí la carretera marginal hacia la selva, profesor, todo eso se ha olvidado. Ya, si me he olvidado algunas obras, por favor, repasen, ¿ya? Como el tiempo es corto, los aspectos más relevantes estoy poniendo, jóvenes, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a hablar ahora del gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo llegaron a la presidencia a las Fuerzas Armadas? Porque van a gobernar, hubo un periodo que las Fuerzas Armadas gobernaron nuestro país. Desde 1968 hasta 1980, vamos a ver que las Fuerzas Armadas gobiernan nuestro país. Ellos van a asumir el control, el gobierno, el control político de nuestro país. Ellos llegaron, jóvenes, de manera de facto. ¿Qué quiere decir de manera de facto? ¿Mediante qué, jóvenes? Mediante golpe de Estado. Llegaron mediante golpe de Estado, de manera de facto. ¿Ya? Listo, profesor. Y tuvo dos fases, profesor. Tuvo dos etapas, dos fases. La primera fase estuvo liderada por Juan Velasco Alvarado. Y la segunda fase va a estar liderada por Francisco Morales Bermúdez. Pues, profesor, hay dos fases. Y empecemos nosotros por la primera fase. La primera fase, ¿no? Y esta primera fase va a estar liderada por Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado, jóvenes, ¿ya? Liderada por él, encabezada por él. Recordado mucho a este señor, ¿no, jóvenes? Muchos lo recuerdan a este señor. El chino lo llamaban. Él llegó, él va a derrocar. Velasco Alvarado es quien derroca, con las Fuerzas Armadas, quien derroca a Belaúnde Terry, ante el escándalo de la página número 11. Ante el escándalo de la pérdida de la página número 11, Velasco Alvarado y las Fuerzas Armadas van a derrocar a Belaúnde. Lo van a derrocar. Este gobierno es bastante, podríamos decir, controversial, jóvenes. Para algunos dirán que fue un gran gobierno, uno de los mejores gobiernos, pero dirán otros, ¿no? Fue un pésimo gobierno. Principalmente los que dicen que fue un pésimo gobierno, será este sector, ¿no? Que tiene el pensamiento del libre mercado, de eso, ¿no? La inversión extranjera y todo. ¿Por qué, profesor? Porque en este gobierno se van a aplicar una serie de reformas. Se aplicaron una serie de reformas, ¿ya? Una reforma agraria, se aplicó una reforma en los medios de comunicación, se aplicó una reforma en cuanto a la educación, reforma educativa, ¿no? Y se caracteriza su gobierno por las estatizaciones. ¿Ya? Se caracteriza por las estatizaciones. Tenía una frase, ¿no? Él tiene una frase acá. Él va a gobernar, dice, bajo el principio de ni capitalista ni comunista. Ese principio va a manejar. Sino, ¿qué cosa? Si ni capitalista ni comunista, sino nacionalismo humanista. Su gobierno va a ser catalogado como un nacionalismo, como un nacionalista. El señor fue un nacionalista. Por eso dice, ni capitalista ni comunista, sino nacionalista. Ya, jóvenes, ese es el principio que va a pregonar, jóvenes, en su gobierno. Muy bien, ya hemos dicho entonces, un gobierno nacionalista, pero es un gobierno autoritario, jóvenes, ¿eh? Un gobierno autoritario. ¿Qué más podríamos decir? Que se caracteriza por las estatizaciones y por las reformas que va a aplicar. Por eso hay sectores divididos. Algunos dicen que fue un pésimo presidente, profesor, porque ahuyentó la inversión extranjera, dicen. Con su política de nacionalización, ahuyentó la inversión extranjera. O con su reforma agraria, profesor, que fue un fracaso, también nos llevó a un retroceso, dicen, ¿no?
Principalmente eso vas a escuchar de los economistas del libre mercado y todo ello. Y hay otro sector que dice, no, él fue uno de los mejores presidentes, porque recuperó nuestros medios de producción, nuestras riquezas para el peruano, profesor, para el gobierno, la recuperó para el país. Profesor, porque reivindicó, por ejemplo, con su reforma agraria, si bien fue un fracaso económicamente, reivindicó, profesor, a una masa durante mucho tiempo explotada al no poseer tierra, al campesino. Profesor, es un nacionalista porque trabajó en bienestar, profesor de su país, todo ello. Hay posiciones que se van a dividir, podríamos decir, jóvenes, ¿ya? Pero, profesor, no nos vamos a poner a discutir ese aspecto, ¿no? Como hemos dicho en el gobierno anterior, vamos a ver en qué caracterizó este gobierno, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de este gobierno? Ustedes ya catalogarán, ¿no? Si fue bueno, si fue malo, no sé, ¿no? Ya, a ver, jóvenes, vamos a empezar. Ya hemos dicho que él derrocó a Belaúnde, llegó a la presidencia derrocando a Belaúnde ante el escándalo de la página número. Él encabezó la primera fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. Uno de sus primeros planteamientos, vamos a ver, que se van a desarrollar en su gobierno, uno de los primeros hechos, es que él va a estatizar jóvenes. Va a estatizar tanto las minas como los centros de producción que estaban en manos de capitales extranjeros. Veíamos en el gobierno de Leguía, ¿no? Que entregó nuestros centros de producción, nuestras riquezas a capitales extranjeros, principalmente norteamericanos. Él las va a estatizar. O sea, el Estado se va a hacer cargo de esas empresas. Empresas de capitales privados ahora se van a convertir en empresas estatales con la administración del Estado. Obviamente, los dueños de estas empresas privadas van a tener que retirarse. Recibirán un dinero, claro, pero van a tener que retirarse. Entonces, convierta a las empresas privadas en estatales, ¿ya? Las va a convertir. Estatizó las minas y centros de producción de capitales extranjeros. Un ejemplo muy claro, tenemos la IPC, la International Petroleum Company, que con Velasco Alvarado se va a convertir en Petroperú. Petroperú, que estaba en manos de capitales norteamericanos, ahora se convierte en Petroperú, administración del Estado peruano. Profesor, eso no funciona, dirán algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay corrupción, muchas cosas en el Estado, profesor, no hay una buena administración, dirán, ya, pero surgió Petroperú. La Cerro de Pasco Copper Corporation, ¿no? Se va a convertir en Centromín Perú. Marcona Mining Company se convierte en Hierro Perú. Las empresas pesqueras se van a convertir en Pesca Perú. Ustedes habrán escuchado hablar las empresas de la telefonía, la empresa de telefonía, Entel Perú. Todo era Perú, profesor. Claro, un gobierno nacionalista, ¿no? Entonces recupera, o las estatiza, más que recupera, estatiza nuestros centros de producción que estaban en manos de capitales extranjeros. ¿Ya? Listo. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más vamos a ver? Aparte de la política de estatizaciones, que en la actualidad, ¿no? Escuchan hablar esa palabra y inmediatamente se escandalizan, tanto la prensa como los políticos de derecha y todo ello, ¿no, jóvenes? Ya hay inmediatamente, no, si estatizan, profesor, nos vamos a convertir en Venezuela, en Cuba, ya inmediatamente ponen esos ejemplos, ¿no? Listo, jóvenes, ¿ya? Hay una discusión al respecto, incluso en la actualidad, si ustedes analizan ese punto, ¿no? Incluso hay una discusión, profesor, estatización. No queremos estatizar, dicen los del gobierno, ¿no? Sino queremos nacionalizar, hacer de que esas empresas estén bajo el servicio del Estado, bajo el servicio del pueblo peruano, ¿no? Todo ello, ¿no? Jóvenes, analicen esa parte también. ¿Ya? Listo, profesor. Muy bien, continuamos, profesor. ¿Qué más? En este gobierno se va a declarar nulo los contratos y el acta de Talara hechos, desarrollados o firmados durante el gobierno de Belaúnde. Se declaró nulos esos contratos, jóvenes, ¿ya? Nulos el contrato. El acta de Talara entonces quedó nulo. ¿Crees que Estados Unidos se va a quedar conforme con esto?
Porque esta acta de talar es con la IPC, International Petroleum Company, ¿no, jóvenes? Con esta política de estatizaciones y todo ello. ¿Se quedará conforme? Vamos a ver que Estados Unidos nos va a cerrar su apoyo, ¿no? Los préstamos, nos cierra los préstamos que realizábamos de ellos y todo ello. Por eso en este gobierno se va a producir un acercamiento a otro país. ¿A qué país, jóvenes, nos acercamos? ¿Una alianza con qué país vamos a tener? ¿Con qué país será, joven? ¿Con quién, Julio? ¿Inglaterra? ¿Inglaterra? No. Hay otro país, joven. URSS, ¿no? La URSS, claro, profesor, actualmente Rusia, profesor, la URSS, claro. Incluso vamos a adquirir, jóvenes, de ahí tanques de última generación. Mira, debido a esta alianza, incluso vamos a tener el mejor ejército que podríamos tener de la zona, jóvenes. Y hay incluso una versión que cuentan que el Perú estaba bien armado y Chile se encontraba en crisis. Y hubo ademanes de que se iba a producir, profesor, una guerra con Chile. Y como el Perú tenía esos tanques, profesor, creo que hasta ahora desfilan en 28 de julio, profesor, esos tanques que se ha comprado, ¿no? Hasta ahora creo que desfilan, dirán, porque esos tanques lo han utilizado por mucho tiempo, joven, por mucho tiempo. No sé si hasta ahora ya lo habrán modernizado, jóvenes, porque estamos hablando, mira, desde el gobierno de Velasco Alvarado todavía desde el 68 al 75, en ese lapso, ¿no, jóvenes? ¿No? Hasta años atrás se veía todavía esos tanques desfilando en 28 de julio. Ya, listo, profesor. Entonces, se adquirieron todo eso. Casi hubo una guerra entonces con Chile, ¿no? A ver, profesor, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar acá? ¿Ya? En este gobierno, jóvenes, se aplicó una serie de reformas. Como hemos dicho, reforma agraria, reforma de la educación, reforma de los medios de comunicación, entre otros. Hablemos, profesor, de la principal reforma que constantemente fue objeto de preguntas en el examen de admisión, si revisas los exámenes de admisión antiguos, y incluso en el pre-UNCH, en los últimos exámenes nos han puesto siempre de este personaje, jóvenes, que en la parte sur de nuestro país tienen un buen concepto de él. ¿Ya? A ver, profesor, entonces, ¿qué cosa hablan constantemente? Se habla de la reforma agraria, jóvenes. En este gobierno se va a decretar la reforma agraria a nivel nacional, jóvenes. Dirán, profesor, fue una de las reformas agrarias más radicales, solo comparada con lo que va a suceder en México, profesor. ¿Ya? Fue una de las reformas agrarias más radicales. El 24 de junio de 1969, Juan Velasco Alvarado va a promulgar la ley de reforma agraria. Promulgó la ley de la reforma agraria, jóvenes, el 24 de junio de 1969. Justo esta fecha, jóvenes, 24 de junio, ¿qué se celebra? Porque va a reivindicar a un sector de la población durante mucho tiempo desposeído, durante mucho tiempo marginado, explotado. ¿A quién reivindica? Campesino. Al campesino. Claro, ¿no? ¿Qué día se celebra este 24 de junio? ¿O qué se celebra? Día del Campesino. campesino, ¿no? Que en el gobierno de Leguía se habrá hablado del Día del Indio, ¿no? Acá se habla del Día del Campesino, joven. Se celebra este 24 de junio, ¿ya? De 1969. Entonces promulga esta ley de la reforma agraria, ley 17716. Él, incluso en su discurso, decía, ¿no? Hermano campesino, hermano campesino, el patrón no volverá a comer más de tu pobreza. La tierra será para quien la trabaja. La tierra será para quien la trabaja. Esta frase, jóvenes, va a decretar la ley de la reforma agraria a nivel nacional. Se va a expropiar, jóvenes, todas las haciendas, todos los latifundios, se va a expropiar. Los expropia.
El Estado interviene en todas estas grandes haciendas, porque, profesor, arrastrábamos un modelo semifeudal, el sistema de las haciendas, de los latifundios, en la cual la tierra estaba distribuida en pocas manos, los dueños eran unos cuantos, y el campesino, al no tener tierra, se veía en la obligación de trabajar para ese hacendado, para ese patrón. A cambio de este trabajo, le entregaban al campesino una parcela de tierra para que él trabaje ahí, para que viva con su familia. Pero hemos comentado en las clases anteriores que estos hacendados en muchos casos eran muy abusivos. Explotaban a este yanacona, como lo llaman, a estos trabajadores de las haciendas, a estos campesinos. Aquí decreta, se expropia todas estas haciendas a nivel nacional, jóvenes, ¿ya? A nivel nacional. Claro que se le entregará por estos terrenos, por estas extensiones de tierras que se va a expropiar una cantidad de dinero, pero para ellos insuficiente, ¿no? No fue el valor, profesor, que se debe establecer, dirá, ya es. Y se va a respetar incluso una extensión de su propiedad. Ya, profesor, entonces decretó la reforma agraria. Y esa tierra, ahora en manos de quién terminará. ¿Quién administrará estas tierras que antes eran hacienda? Usted dijo, profesor, que el Estado va a intervenir en las haciendas a nivel nacional. Pero ¿quién ahora se hace cargo de estas haciendas? Ex haciendas se harán. ¿Quién se hará cargo? Se los entrega a los propios campesinos. Se los entrega a los propios campesinos, claro, para que ellos administren estos terrenos, administren estas haciendas, no se los entregan. Por eso te dice, mira, acá dice incluso, la tierra para quien la trabaja. Ellos van a administrar. ¿Y qué se forman, jóvenes? ¿A través de qué se van a organizar estos campesinos ex yanaconas, ex trabajadores de las haciendas? Se van a organizar ¿en qué? En sociedades, en propiedades cooperativas. Surgen lo que son las cooperativas. ¿Ya? Las cooperativas, mira, estamos citando la clase, está preocupado en el examen, ¿no, jóvenes? Al final de ciclo, jóvenes, al final de ciclo, ya estamos en la última semana, ¿no? Ya seguramente van a soltar el aviso, jóvenes. O es sábado o es domingo, ¿no, jóvenes? Esa será la duda que ha dicho su compañero, ¿no? O es sábado o es domingo. Que nos confirmen la fecha. Siempre ustedes estén al pendiente del Facebook, del Preunch, estén pendientes también de la página del Preunch, ¿no? Incluso les llega correos, creo, ¿no? Ya, jóvenes. Claro que sí, uno de esos días debe ser, ¿no? Claro que sí. Salvo que lo pongan un día viernes, pero eso era cuando había exámenes de exonerados, ¿no, jóvenes? Pero vayamos a ver, estemos pendientes, pero viernes no, porque hay clase, profesor, no puede ser. ¿Ya? Listo. Entonces, sábado o domingo, ¿no? Listo, profesor. Entonces, continuamos. A ver. Mencionábamos de la reforma agraria, entonces, que se le expropió a las haciendas y esas tierras se los entrega a los campesinos que se van a organizar en cooperativas. ¿Ya? Se van a crear diferentes formas de propiedad cooperativa y de asociaciones. Como existen dos, por ejemplo, las CAPS y las CEIS. CAPS, Cooperativa Agraria de Producción Social. Y las CEIS, Sociedades Agrarias de Interés Social. CAPS generalmente en la costa y CEIS generalmente en la sierra. Así, los propios ex yanaconas se organizan ahí para trabajar para ellos. El ganancia era para ellos ya. Con el asesoramiento del Estado van a trabajar, jóvenes. Profesor, qué interesante, sí. Pero ustedes sabrán, jóvenes, que al final estas cooperativas, ¿qué van a pasar? ¿Van a tener el éxito o van a fracasar, jóvenes? Van a fracasar. Fracasaron, jóvenes. ¿Pero por qué, profesor? Por falta quizá de apoyo del Estado, por falta, mayor apoyo, porque apoyo sí hubo, mayor apoyo, falta de capacitación, profesor. Y también, profesor, ahí va a haber problemas internos o incluso corrupción interna que se va a dar. Porque a veces el presidente de esta cooperativa, que se forman cooperativas, el presidente, es el que se apropia de las ganancias, ¿no? Se aprovecha de las ganancias, ¿de jóvenes? Eso se está desarrollando. Se forman entonces sociedades cooperativas.
que fracasan. Después de esas tierras actualmente se han dividido, ¿no? En pequeñas parcelas y forman parte de diferentes comunidades campesinas. Antes veíamos extensiones grandes de terrenos en algunos sectores, por ejemplo, de la región. Ahora, la mayoría de estas tierras se han dividido en pequeñas parcelas. Listo, profesor, entonces esto se dio. Esta reforma agraria, entonces, en términos económicos, fue un fracaso. Sí, ¿no? Hablando económicamente, fue un fracaso, jóvenes. ¿Ya? Va a ser un fracaso. Porque la producción que antes se producía en grandes cantidades, profesor, ya no va a ser igual, incluso las cooperativas fracasan y todo ello, por falta de capacitación, por falta de mayor apoyo, todo eso. ¿Ya? Pero jóvenes, algunas haciendas de la costa van a lograr el éxito. En la costa, hasta ahora creo que vemos algunas cooperativas en la costa, grandes haciendas azucareras, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Incluso la reforma agraria no se aplica de manera uniforme en todas las haciendas a nivel nacional. O sea, hoy día decreta la reforma agraria, hoy día mismo no se va a aplicar en todas las haciendas. No se aplicó hoy día mismo en todas las haciendas. Si no, va a ser, jóvenes, va a ser gradualmente, ¿no? Va a aplicarse poco a poco así. Y eso aprovechaban, jóvenes, por la distancia, ¿no? Así. Esto van a ser aprovechados por algunos hacendados que van a vender esas tierras, las haciendas, al enterarse de la reforma agraria, lo van a vender a sus propios excolonos o ex-yanaconas. O yanaconas, los van a vender. Y eso, cuando llega la reforma agraria, ya esas tierras ya estaban vendidas, ya eran los dueños, eran estos ex-colonos, ex-yanaconas, ¿no? Se ven muchos casos, jóvenes, ¿ya? Pero, profesor, continuamos. Entonces, aplicó la reforma agraria. Se formaron cooperativas que fracasaron, profesor. Claro que sí. Continuamos. Ese es uno, jóvenes. A ver, ¿qué más, profesor? La otra reforma nos esperamos un momento todavía. Promulgó la ley de comunidades nativas. Comunidades nativas. Todas las medidas económicas de Juan Velasco Alvarado estaban plasmadas. ¿En qué cosa? ¿En qué plan estaban plasmadas, jóvenes? No se confundan con lo de Francisco Morales Bermúdez, que sus medidas económicas están plasmadas, o sus medidas de su gobierno están plasmadas en el plan Túpac Amaru. Acá, en Velasco Alvarado, hablamos del plan. ¿Plan qué, Inca. jóvenes? Plan Inca, ¿no? Muy bien, jóvenes, esto recuerden. Sus medidas económicas están plasmadas en el plan Inca. ¿Ya? Sus medidas reformistas. ¿Ya? Reformistas. Sus medidas, por ejemplo, de estatización. Ahí en el plan Inca. Se creó el Ministerio de Pesquería. Se crea la SINAMUS, apoyo a la movilización social, ¿no? El SINAMUS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. El Perú, jóvenes, se integró al Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena, actualmente denominado como la Comunidad Andina de Naciones. Integración de pueblos andinos como Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿no? Integración, jóvenes, integración. Integración de los pueblos andinos para lograr un desarrollo conjunto de estos pueblos, ¿no? Muy bien, el Pacto Andino. ¿Qué más se va a dar, jóvenes? ¿Qué más se dio en este gobierno? Vamos a ver, como habíamos mencionado, que se va a dar también la reforma educativa. Se dio la reforma educativa, jóvenes. Un verdadero intento de mejorar nuestra educación. Se reunió a los grandes especialistas en la materia para mejorar nuestra educación. ¿Ya? La reforma educativa. Se va a crear un sistema educativo, un solo sistema educativo. O un nuevo sistema educativo. Se creó un nuevo sistema educativo. Educación inicial, educación básica, educación superior. Se crearon las NEC, núcleos educativos comunales. Profesor, acá es donde se estableció un único uniforme escolar en los colegios, uno solo. ¿Qué color será este? El color plomo. Claro que sí. ¿Ustedes habrán utilizado todavía ese uniforme escolar?
Ya no creo, no, jóvenes. Actualmente los colegios tienen su propio uniforme, ¿no? Su propio uniforme. Ya diferentes colegios, ya, distingue a cada colegio, ¿no? Muy bien. Pero acá él estableció un solo uniforme, ¿no? Tus padres, por ejemplo, habrán estudiado con ese uniforme. O tus hermanos mayores, jóvenes, habrán estudiado con ese uniforme. Era un pantalón plomo y una camisa blanca y una chompa ploma, el color rata, como dicen, ¿no? Entonces, él estableció, en este gobierno se estableció ese, un solo tipo de uniforme. ¿Ya? Profesor, esta reforma educativa no va a funcionar porque el siguiente gobierno no va a continuar con esto. No continúa. Ya, ¿qué más, profesor? ¿Qué más se va a dar? También se aplica una reforma en los medios de comunicación. La famosa ley Mordaza. Velasco Alvarado va a, podríamos decir, intervenir, va a expropiar los medios de comunicación. Expropia, controla los medios de comunicación. Profesor, ¿no va a haber libertad de expresión? No. Las Fuerzas Armadas intervienen los medios de comunicación y controlan lo que se va a emitir en estas, ¿no? Se va a controlar. ¿Que sí, profesor? ¿Que sí? Claro que sí. ¿Ya? Profesor, programas basura seguramente ya no funcionan. Sí, claro, obviamente, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Listo. Profesor, quizá falta un poco de control en nuestros medios actuales, dirán, ¿no? Un poco. Porque en los medios de señal abierto, cuando tú quieres ver un programa, no encuentro, profesor, nada interesante, me dirán, ¿no? ¿Ya? Bueno, existe libertad de expresión, pues en la actualidad, ¿no? Existe libertad de expresión. ¿Ya? Listo. Pero faltan mejores contenidos, como ustedes lo señalan, ¿no, jóvenes? Mejores contenidos en los programas de señal abierto, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Pues sería un tema para hablarlo, jóvenes, pero ya, el tiempo, ¿no, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se dio en este gobierno? ¿Qué más se habrá dado, jóvenes? Ya, aparte de esta ley Mordaza, vamos a ver también que va a establecer el idioma quechua como lengua oficial. El idioma quechua se establece, se reconoce el idioma quechua como lengua oficial. Y también se establece el Día del Campesino, ¿no? El Día del Campesino. Muy bien, profesor. ¿Algo más? Sí, se creó la SINADESI. ¿Qué es SINADESI o el SINADESI? Sistema Nacional de Defensa Civil. Defensa Civil, tarea de todos. En el año de 1974, por el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, se van a realizar algunas obras. Sesquicentenario, ¿qué será, jóvenes? Cuando hablamos de sesquicentenario, ¿cuántos años se celebrará de la batalla de Ayacucho? Centenario es 100. Sesquicentenario, podríamos hablar de 150. 150 años, ¿no? 150 años. Cumpliéndose ese periodo de que se desarrolló la batalla de Ayacucho, ahí se van a construir la carretera asfaltada Quinua, ¿ya? Se construye también el obelisco de la Pampa de Quinua. Y el monumento a Bolívar, o el monumento de Bolívar. Profesor, yo pensé que el monumento de la Pampa o el obelisco de la Pampa de Quinua se había construido por el centenario de nuestra independencia. Yo pensé que era por el centenario. No es por el centenario, jóvenes. ¿Ya? Yo pensé que era en el gobierno de Leguía. No es en el gobierno de Leguía. Ese monumento o ese obelisco se va a construir en el gobierno de Velasco. ¿Ya, jóvenes? Por el sesquicentenario. Muy bien, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más podemos? Eso, ¿no, jóvenes? Algunos aspectos relevantes lo hemos desarrollado ya. Profesor, ¿cómo así va a llegar a su fin el gobierno de este señor Velasco Alvarado? ¿Cómo así llegó a su fin, jóvenes? ¿Qué me dicen? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar?
Profesor, nuestro principal ingreso era la venta de nuestro petróleo y todo ello, profesor. Los precios del petróleo va a bajar y todo dirán, ¿no? Profesor, Velasco estaba enfermo. Velasco estaba enfermo, profesor. Incluso había perdido una pierna, dicen algunos. Estaba enfermo, profesor. ¿Y esto va a ser aprovechado por quién? ¿No? ¿Quién lo va a sacar del cargo? Francisco Claro que sí. ¿Francisco qué? Morales Bermúdez. Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez le da golpe de Estado. ¿Ya? Le da golpe de Estado. Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez contra Velasco. Y ahí se inicia la segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. Este señor jóvenes es Francisco Morales Bermúdez. Ya lo han conocido, ¿no? Hemos visto, este señor es Velasco Alvarado. ¿Ya? Francisco Morales Bermúdez es él. Profesor, hasta ahora está vivo, si no me equivoco. Claro, sigue vivo, ¿no? Sigue vivo. A ver, él encabezó la segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. Destituye a Velasco Alvarado. De un golpe de Estado, profesor, que va a iniciarse en Tacna y todo ello. Le da golpe de Estado. Este señor va a llegar acompañado al gobierno de un grupo de militares y tecnócratas. Su gobierno fue contrarreformista. No va a continuar con las reformas que aplicó Velasco Alvarado. Fue contrarreformista. Las medidas de su gobierno estaban plasmadas en el plan, ¿qué plan? Túpac Amaru, ¿ya? El plan Túpac Amaru. En cambio de Velasco es el plan Inca, ¿no? En cambio acá de Morales es el plan Túpac Amaru. ¿Qué hechos importantes se van a dar en su gobierno? Por ejemplo, eliminó el SINAMUS, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, ¿no? Lo eliminó. Crea el departamento de Ucayali. En este gobierno, jóvenes, en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, se crea el FONAVI. ¿Y qué es FONAVI? Fondo Nacional de Vivienda. En la cual, jóvenes, a los empleados públicos, ¿no? Se les descontaba un porcentaje para sus viviendas, para con el fin de entregarles viviendas y todo ello, ¿no? Se les descontaba un porcentaje. Aquí se creó entonces el FONAVI. Que profesor, luego, a través del referéndum y todo, profesor, se va a aprobar la devolución, profesor. Eso, ¿no? El FONAVI. ¿Qué más? Se va a aplicar el Plan Cóndor. Este Plan Cóndor que va a involucrar a muchos países de la región. Donde, profesor, por este Plan Cóndor, dicen, ¿no? Que contaron con el respaldo, con el apoyo de Estados Unidos y todos estos países van a cometer, ¿no? Muchas violaciones de los derechos humanos. Muchas muertes jóvenes, ¿no? Persecuciones. Todo eso se va a cometer acá. ¿Ya? Persecuciones, muertes, todo ello, jóvenes, se va a producir. Y es por eso incluso, jóvenes, por este Plan Cóndor, ¿no? Por la desaparición de algunas personas, persecución de algunas personas, el gobierno de Italia, ¿no? El gobierno italiano, la justicia italiana, ha condenado a muchos presidentes, uno de ellos es este señor, a Morales Bermúdez, por cadena perpetua incluso, ¿no? Por este Plan Cóndor. ¿Ya? Lo han condenado a eso. Profesor, pero él sigue libre, creo, está en nuestro país. Claro, él no puede, él si sale lo pueden detener, no lo han extraditado, será por su edad y todo ello, ¿no, jóvenes? ¿Ya? Listo. Muy bien, tenemos eso. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más vamos a tener acá? Profesor, una consulta. ¿Ese plan Dígame. Cóndor a qué tipo de personas se les ha perseguido? Ha habido países, por ejemplo, si no me equivoco, incluso encabezadas por Pinochet, ¿no? Que van a cometer, podríamos decir, algunos casos de abusos, persecuciones, desapariciones en su gobierno, ¿ya? Dirigido por este sector. Unos gobiernos, podríamos decir, autoritarios, totalitarios, ¿no? Algo así, jóvenes, ¿ya?
Mira, ve la idea de Pinochet nada más. ¿Qué ha cometido Pinochet en su país? Algo parecido a eso, joven. Ya, involucra a varios países de la región. Involucra a varios países. ¿Ya, jóvenes? Por eso se le va a acusar. ¿No? Listo, profesor. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más podemos ver? En este gobierno se va a cumplir el centenario de la guerra con Chile. Se cumplen 100 años de haberse desarrollado la guerra con Chile. Mira, estamos hablando ya de 1975 hasta 1980. La guerra con Chile se desarrolló en 1879 hasta el 83, ¿no, jóvenes? Ya, se cumple el centenario de esta guerra. Jóvenes, un hecho relevante en este gobierno. Un hecho relevante. Que se va a convocar a asamblea constituyente. Se convocó a asamblea constituyente. ¿Para qué? Para elaborar o para promulgar una nueva constitución política. Se convocó, se llevó a cabo una asamblea constituyente. Jóvenes, esta asamblea constituyente incluso va a estar encabezada, va a estar presidida. ¿Por quién? La asamblea constituyente del 79 va a estar presidida ¿por quién? Es un personaje muy recordado. ¿Quién creen que preside, jóvenes, la asamblea constituyente? Va a presidir Haya de la Torre. De jóvenes, Haya de la Torre va a presidir eso. Muy bien. Y esta asamblea constituyente, el 15 de julio de 1979, se va a promulgar en el gobierno de Morales Bermúdez, se va a promulgar una nueva constitución política. La penúltima de nuestra historia. Esta constitución política establecía incluso 2 cámaras en el poder legislativo. ¿Ya? Esta constitución política, que va a otorgar, jóvenes, el derecho al voto de los analfabetos. Los analfabetos van a tener derecho al voto. ¿Que sí, profesor? Antes solamente votaban los letrados, ahora van a votar los analfabetos, los campesinos van a poder votar. Y va a establecer la mayoría de edad, los 18 años. Y se van a crear garantías constitucionales. Con la Constitución de 1979 ocurre todo esto. ¿Ya? Esta será reemplazada después por la Constitución del 93, que es la actualmente vigente, ¿no, jóvenes? ¿Ya? Quien aprobó la Constitución de 1979 fue la Asamblea Constituyente, encabezada, incluso presidida por Haya de la Torre. ¿Ya? Listo, jóvenes. Muy bien, esos hechos importantes de este gobierno. ¿Qué más, profesor, se dio en este gobierno? Mira, el 17 de mayo de 1980, en Chuschi, jóvenes, en Ayacucho, Sendero Luminoso va a iniciar su lucha armada. Sendero Luminoso inicia su lucha armada. Sendero Luminoso, vamos a ver que en Chuschi, en las elecciones que se van a desarrollar en Chuschi, van a hacer su primera incursión, porque se convocó a elecciones, ¿no? Se convocó a elecciones para elegir a un nuevo presidente. ¿Y qué va a pasar en Chuschi? Se va a producir la quema de ánforas. Quema de ánforas y se va a realizar también pintas alusivas a Sendero Luminoso. Y de esta manera va a iniciar su lucha armada, jóvenes. Se inicia el terrorismo. ¿Dónde, profesor? En Chuschi, en el año de 1980, en las elecciones, profesor, del 17 de mayo de 1980. Ahí, profesor. Claro que sí, ¿no, jóvenes? Y ahí inicia la violencia política, sociopolítica que lo llaman, o en otros términos, esta época del terrorismo. Este terrorismo, jóvenes, que si bien no lo han vivido ustedes, ¿no? Habrán escuchado hablar a sus padres, familiares, ¿no? Que han vivido esta experiencia, ¿no? Muy oscura en nuestra historia. ¿Por qué? Porque estos grupos terroristas que surgieron, ¿no? En 1900, que hicieron su primera incursión en 1980, van a causar terror, jóvenes, durante muchos años. Muertes, podemos ver secuestros, torturas, desapariciones, todo eso. Atentados que se van a dar, jóvenes.
¿no? El terrorismo con Sendero Luminoso, y después surgirá el MRTA, van a causar todos esta época de terror. Desde 1980, más o menos, hasta el año 2000, se va a producir esto. Y lo que lo llaman, ¿no? Como la violencia sociopolítica. Ya, incluso jóvenes, no solo estos grupos terroristas van a causar muertes, desapariciones, todo ello. También, tratando de apaciguar estos problemas, las Fuerzas Armadas, jóvenes, también van a cometer algunos abusos de muertes, desapariciones y todo. Mira, esta violencia política se va a dar un enfrentamiento, jóvenes, entre estos grupos terroristas y las Fuerzas Armadas. En el centro, ¿quién va a estar? En el centro, el pueblo. En el centro, los campesinos, jóvenes. Si venía este grupo terrorista, Sendero Luminoso, venía a un pueblo y mataba a sus animalitos, buscaba el apoyo de alguien, ¿no? Hacía esto. Si el ejército se enteraba, venía el ejército y ustedes están apoyando a los terroristas. Castigo para esto. Lo mismo, si el ejército venía, primero se alojaba acá, venían los terroristas y decían, ustedes están con el ejército. El pueblo no sabía qué hacer. En el medio, jóvenes, o los campesinos. ¿Qué harían, jóvenes? Mucha gente va a huir, va a migrar, se va, abandona todo lo que tenía. Y otros vamos a ver jóvenes que van a quedarse y luchar este flagelo, ¿no? Luchando contra este flagelo. Se van a formar las rondas campesinas, que fue crucial para la derrota, jóvenes, del terrorismo. Las rondas campesinas, ¿ya? Muy bien, profesor. Entonces, acá hace su primera Profesor, incursión, una ¿no? consulta. Dígame. ¿Con qué fin apareció el Sendero Luminoso? Tienen un planteamiento, jóvenes, como lo citan, ¿no? Marxista, leninista, un nuevo planteamiento, la cuarta espada, que viene a ser su líder, ¿no? Que ya falleció hace poco, este líder terrorista, Abimael Guzmán Reynoso, que buscaba, podríamos decir, un gobierno comunista. O sea, él decía que si triunfa el partido, estaba equivocado, pero rotundamente, que todos iban a vivir por igual, que no iban a haber ricos ni pobres, nada, ¿no? Unos principios jóvenes, unos principios que van a convencer a mucha gente. Incluso su lucha decía que se va a empezar del campo a la ciudad. Y ahí han cometido jóvenes este líder jóvenes destacado, ha sido profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Incluso comentan que cuando él dictaba clase, hasta parados escuchaban su clase, hasta de la puerta estaban escuchando, ¿no? Habrá tenido gran poder de convencimiento. Buscaba entonces con esto, buscaba la igualdad, dice, y todo eso, ¿ya? Unos principios jóvenes que va a ir acompañado con las armas, ¿no? Van a cometerse muchas muertes en aras de esta igualdad y todo ello. ¿Ya, jóvenes? Listo. Pues equivocados ellos, ¿no? Equivocado este líder terrorista y todo ello. Muy bien. Muchos inocentes van a morir en esta época, ¿no? Desapariciones, secuestros y todo, ¿ya? A eso se les recuerda entonces como la violencia sociopolítica, la etapa del terrorismo, ¿no? Listo, jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? Eso es entonces la violencia política, ¿no? Importante, jóvenes, que ustedes deben de tener presente siempre esto. Que nunca más se vuelva a repetir eso, ¿no? A ver, continuamos entonces. Francisco Morales Bermúdez convocó elecciones. Y en estas elecciones, ¿quién ganó la presidencia? ¿Quién resultó ganador? ¿Quién será, jóvenes? ¿Quién habrá resultado ganador? ¿Qué me dicen? Resultó ganador, jóvenes, nuevamente, Fernando Belaúnde Terry. Y ahí se da inicio al segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Profesor, con él nuevamente se vuelve a la democracia. Diríamos que sí, ¿no, jóvenes? Porque él cuando llega a la presidencia por segunda ocasión,
va a devolver los medios de comunicación que habían sido confiscados durante el gobierno de Velasco a sus dueños, a sus propietarios. Devuelve los medios de comunicación. Profesor, entonces volverá la libertad de expresión, de algún modo, ¿no? Volvió eso. Se inició también en este gobierno una política económica de corte liberal. Ojo, el liberalismo no es propio del gobierno de Fujimori. En Fujimori se hablará de un neoliberalismo, de un nuevo liberalismo. El liberalismo económico, mira, se habla acá, incluso atrás, más atrás todavía, ¿no? Un liberalismo económico, una política económica de corte liberal. Siempre con la dependencia para con los Estados Unidos. A ver, ¿qué más, profesor? En este gobierno se va a producir el conflicto con Ecuador. Conflicto con Ecuador, jóvenes, se produce. ¿Dónde? En la cordillera del Cóndor. Se produce este conflicto por el falso Paquicha, en la cual vamos a expulsar a los invasores. Se expulsa a los invasores. ¿Ya? Eso es. ¿Qué más, profesor? Mira, ese sendero luminoso que apareció, este grupo terrorista, va a comenzar con sus atentados, con sus ataques. En 1982, Sendero Luminoso atacó la cárcel de Ayacucho. Atacó la cárcel de Ayacucho, joven. Y en esta cárcel, ¿dónde queda la cárcel de Ayacucho, profesor Yanamía? ¿Ahí habrá atacado? No, jóvenes, en la ex cárcel, donde ahora está el parque María Parado de Bellido, al frente hay una construcción de piedra, ¿no? Esa era la cárcel antes. Atacó esa cárcel. Y ahí, en este enfrentamiento que se va a enfrentar con el ejército, jóvenes, va a liberar a decenas de personas. Eso pues, se produjo en el gobierno de Belaúnde Terry. Por ley, jóvenes, se va a disponer que nuestro mar lleve el nombre de Mar de Grau. Por ley se dispuso que se llame así. También se dio la Guerra de las Malvinas en 1982, en la cual la Guerra de las Malvinas se da entre, ¿no? Entre el profesor, entre el Reino Unido, dirán, ¿no? O Gran Bretaña, no Reino Unido, Gran Bretaña, profesor, no. Entre Inglaterra, profesor, ya, con ese nombre lo conocemos actualmente. Inglaterra y Argentina. Inglaterra, Argentina. Y en esta guerra por las Islas Malvinas, ¿no, jóvenes? Que están cerca a Argentina. Argentina va a querer recuperar estas islas. Y vamos a ver que el Perú inmediatamente va a mostrar su apoyo a Argentina. Por su parte, diremos también que el vecino país de Chile, de cierto modo, apoyó a Inglaterra, ¿no? Revelando las posiciones de las bases y todo ello, ¿ya? Bases argentinas y todo eso. Muy bien, se produjo eso, ¿ya? La guerra de las Malvinas. Ganó Inglaterra, jóvenes. Esta guerra va a ganar Inglaterra. Claro, si te estás enfrentando a una potencia, jóvenes. Te estás enfrentando a una potencia. Argentina se va a enfrentar a una potencia, ¿no? Hay reportajes bastante ilustrativos, jóvenes, en el internet, en YouTube, busquen, de las guerras de las Malvinas, ¿ya? Incluso con la participación, jóvenes, de los pilotos, algunos pilotos que han participado en esto, ¿ya? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? Mira, el 26 de enero de 1983 se va a producir la matanza de los 8 periodistas en Uchurajay. 8 periodistas van a ser asesinados en Uchurajay, conocidos como los mártires del periodismo. Van a ser asesinados cuando ellos fueron a realizar unos trabajos, ¿no? Para investigar sobre la muerte de unos pobladores en la zona. ¿Y qué dice? Se formó una comisión para investigar esta muerte, que estuvo encabezado por este intelectual, Mario Vargas Llosa. La comisión Mario Vargas Llosa se va a formar para investigar esta muerte. ¿En qué concluyó esta comisión Mario Vargas Llosa? ¿Cuál es el resultado final de esta investigación? Que los propios pobladores, los propios campesinos van a asesinar a los periodistas, dice, confundiéndolos con terroristas. Esos fueron asesinados por los propios campesinos. Cosa que algunos personajes no comparten esta posición, ¿no? No comparten.
¿ya? Utilizaban botas, utilizaban relojes, no sé, diferentes versiones se escuchan, ¿ya? Listo, jóvenes. Pero la comisión Mario Vargas Llosa dijo que los propios campesinos los asesinaron confundiéndolos con terroristas. Incluso hay películas jóvenes que se han sacado sobre ellos, ¿no? Si ustedes habrán visto, dos periodistas van, un español y un periodista más nacional, van a hacer la investigación, y a ellos también, ¿no? Los detienen y los dicen, ¿no? Les preguntan qué están haciendo ahí. No somos periodistas, terroristas, terroristas. Y querían matarlos, ¿no, jóvenes? Esa parte. Muy bien, profesor. Muy bien. Entonces, según la comisión Mario Vargas Llosa, los confundieron con terroristas. La misma población. Los mártires del periodismo, ¿no? ¿Qué más, profesor? Mira, Centro Luminoso. El 3 de abril de 1983, 69 comuneros en Lucanamarca, en Ayacucho, van a ser masacrados por Sendero Luminoso. Surgió el MRTA. ¿Qué es el MRTA? Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru. Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyo líder Víctor Polay y Néstor Serpa, ¿no? Líderes. Muy recordado este movimiento revolucionario por la toma de la embajada de Japón, ¿no? Por eso van a ser recordados, ¿no? Recordarán eso si ustedes han podido ver en alguna película o en algún reportaje o han leído sobre ello, ¿no? ¿Ya? El MRTA. ¿Qué más, profesor? Se produjo en 1984. Miren lo que hemos dicho. Por un lado, este grupo terrorista, por el otro lado, las Fuerzas Armadas. Se produjo en 1984 la masacre en Putis, Ayacucho, por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Se creó la moneda el INTI. Se descubrió el gas de camisea, jóvenes, en 1984, el gas de camisea. Y se estableció un nuevo Código Civil, el de 1984. ¿Ya? Hechos importantes que se han dado. Después del gobierno de Belaúnde, del segundo gobierno, ¿quién asume la presidencia? ¿Quién asumirá la presidencia, jóvenes? El que va a asumir la presidencia será este señor, ¿no? Claro que sí. ¿Y quién es ese señor? Viene a ser el primer gobierno de Alan García Pérez. Alan García Pérez. El ya finado Alan García Pérez. A él se le considera, jóvenes, como el presidente constitucional más joven del Perú. Presidente constitucional más joven del Perú, jóvenes. ¿Ya? ¿Cuántos años llegó a la presidencia? 36. 35. A los 36. Llegó a la presidencia, jóvenes, a los 36 años. Incluso en algunos textos se encontrará hasta 35, ¿no? A los 36 años llegó a la presidencia, ¿ya? Siendo uno de los presidentes más jóvenes elegido democráticamente. Porque si hablamos, el presidente más joven de nuestra historia, que llegó a la presidencia mediante golpe de Estado, ¿quién va a ser? Salaverry. Claro, Felipe Santiago Salaverry. Claro. Pero él, Alan García, llegó a la presidencia mediante elecciones. Un gran orador, ¿no, jóvenes? Un gran orador, ¿ya? Que va a gobernar nuestro país incluso en 2 ocasiones. Profesor, vamos a ver que su primer gobierno fue un desastre, dirá, que nos llevó a una hiperinflación. Claro que sí, ¿no, jóvenes? A ver, él representaba el partido aprista, representaba el APRA, ¿no? Ganó las elecciones entonces en el año de 1985. O asumió la presidencia en el año de 1985. Él, quizá, profesor, haya tenido buenas intenciones, pero su gobierno fue un desastre, ¿no? A ver, ¿por qué? Él aplicó una política económica un tanto heterodoxa, extraña. Una política económica muy extraña. No se va a ceñir, jóvenes, al Fondo Monetario Internacional, sin ceñirse al Fondo Monetario Internacional. No se ciñe. Entonces, va a aplicar medidas económicas muy extrañas.
Desafió al Fondo Monetario Internacional. A ver, desafía a esto, al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué cosa es lo que van a hacer? Te van a cerrar cualquier tipo de apoyo, ¿ya? Cualquier tipo de apoyo te van a cerrar. Eso va a ocurrir acá. ¿Ya? ¿Qué cosas más, profesor, va a aplicar? Congela, por ejemplo, la tasa de cambios. Aplica una política de subsidios de precios. Subsidios de precios. Es como decir que para que un producto no se venda a precios elevados, el Estado interviene y va a invertir, va a poner dinero para que ese producto se siga vendiendo al precio anterior. Ya, subsidia precios. Disminuye, mira, él va a decidir pagar nuestra deuda externa solamente el 10% del PBI. Disminuye el pago de nuestra deuda externa al 10% del PBI. Estas medidas, por ejemplo, de desafiar, no ceñirse lo que dice el Fondo Monetario Internacional y disminuir el pago de la deuda externa, va a generarle problemas. Porque esto ocasiona que este Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos nos cierren cualquier tipo de apoyo. Es como decir, nos cierran el caño. Nos cierran el caño. Y nuestro país va a vivir una crisis, jóvenes. Va a vivir una crisis. En su gobierno también se aumentó el sueldo mínimo vital. Su gobierno va a favorecer a los grandes grupos empresariales con exoneraciones tributarias. En su gobierno se va a crear el dólar MUC. El dólar MUC. Profesor, ¿qué es el dólar MUC? Que se le llama Mercado Único de Cambio, ¿no? El dólar MUC es el mismo dólar, profesor, pero subsidiado. Pero este dólar MUC va a beneficiar solamente también a su entorno. ¿Ya? Beneficia a su entorno. Todo eso, jóvenes, se va a dar. Y en el año de 1985 entra en circulación el INTI. El INTI entra en circulación. Estas medidas económicas, jóvenes, inexpertas, incluso dicen, hace funcionar la maquinita. Se empieza a crear billetes. ¿Qué ocasiona esto, jóvenes? ¿Qué va a ocasionar esto? La devaluación de nuestra moneda. Alguien dirá, profesor, si yo sería presidente, no habría pobres. Porque esto me estoy yendo al extremo, jóvenes, ¿eh? Es un ejemplo, yéndome al extremo. Si yo fuera presidente, no habría pobres. ¿Por qué? Porque yo seguramente fabrico una gran cantidad de dinero, fabrico una gran cantidad, y a los pobres se lo distribuyo. Se lo entrego a los pobres, ¿no? Eso yo haría. ¿Pero eso sería la solución? No, porque el dinero se devaluaría, ¿no? Se devaluaría el dinero. Por eso no se realiza eso, ¿no? Obviamente el dinero perdería su valor. Por eso no se realiza eso. Muy bien. Entonces, aquí nuestro índice va a devaluar. Pierde el valor que se tiene. Profesor, se van a incrementar, alza de los precios. Escasez de los precios. Vamos a ver escasez de los productos de primera necesidad. Por eso se dice que en este gobierno era cola para todo, ¿no? Ya, claro, ¿no? Como dijo su compañera. A ver, podemos ver que escasean los productos. Mira, cola, pregunta a tus padres, a tus hermanos mayores, ¿no? El combustible con el que se cocinaba en esos tiempos era el queroseno. Para comprar queroseno, que había solo en algunos sitios donde se vendía, tenías que hacer cola. Para comprar azúcar, para comprar arroz, también cola. Y te vendían una determinada cantidad nada más de eso, ¿no? Ni siquiera por sacos no podías comprar, ¿no? Todo eso, ¿ya? Entonces, eso nos ha dejado el gobierno de Alan García en su primer gobierno, ¿no? Que ese problema se va a solucionar en el siguiente gobierno con un shock económico, ¿no? Con un shock, ¿ya? Listo, profesor, ya vamos a hablar de todo eso. Entonces, Profesor, por una todo pregunta. ello, nuestro país va a llegar, jóvenes, a una hiperinflación. Hiperinflación, la más alta de nuestra historia.
¿Ya? Nos llevó a una hiperinflación, la más alta de nuestra historia. Profesor, continúe. A ver, ¿qué obra se realizó en este gobierno? ¿Qué obra se va a realizar? ¿Qué obra se realizó? Se va a iniciar, por ejemplo, acá, la construcción del tren eléctrico. Se inicia la construcción del tren eléctrico. Si no me equivoco, esta obra se va a concluir recién en su segundo gobierno, posteriormente, ¿no? Durante muchos años esperado este tren eléctrico. Se crea también en este gobierno el Ministerio de Defensa. Se creó la PNP. ¿Qué es la PNP? La Policía Nacional del Perú. Policía Nacional del Perú, que va a fusionar a la Guardia Civil, a la Guardia Republicana y a la PIP. Fusiona a estos tres, ¿no? Guardia Civil, la Guardia Republicana y a la PIP. Por eso actualmente, antes existían los tres. Actualmente solamente existe uno, que es la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que fue fusionada durante el gobierno de Alan García, en su primer gobierno. Listo. Se inició la construcción del proyecto de irrigación Chavimochic y Olmos. Se dio la ley general, claro, se dio la ley general de comunidades campesinas. Profesor, promulgó la ley de bases de la regionalización, el decreto ley 24650, que en este gobierno, esto ténganlo presente, muy importante, jóvenes, en el primer gobierno de Alan García, se inició con el proceso de regionalización del país. Aquí se inició el proceso de regionalización. Incluso se va a dividir el Perú en regiones, pero no como ahora, no cada departamento una región, eso se va a hacer más adelante ya. Primero se va a empezar, se va a agrupar algunos departamentos para formar una región. Por ejemplo, nuestra región, que se llamaba la región Los Libertadores Huari, estaba agrupado, lo formaban, ¿no? Ayacucho, Ica, Huancavelica, ¿no? Formaban esta región Los Libertadores Huari. Entonces se inicia con este proceso de regionalización de nuestro país. ¿Qué más? Vamos a ver acá, estos grupos terroristas, que ya hemos dicho que apareció también otro grupo terrorista, ¿no? Sendero Luminoso y el MRTA desbordan con sus acciones terroristas. Uno de los grandes problemas que nos dejó el primer gobierno de Alan García fue la hiperinflación, la gran crisis económica. Y el otro problema es el problema del terrorismo. El terrorismo con Sendero Luminoso y el MRTA, que van a desbordar con sus acciones terroristas, jóvenes. Acciones terroristas, ¿ya? Atentados, cochebombas, secuestros, muertes, ¿no? Diferentes acciones. Mira, se produce en este gobierno la matanza, jóvenes, de algunos internos que se van a sublevar acá, de los penales del Lurigancho y el Frontón. Por esto fue investigado Alan García. Si no me equivoco, fue absuelto, ¿no? Fue investigado por esto, ¿ya? ¿Qué más? Para la lucha antisubversiva apareció, jóvenes, un comando paramilitar de aniquilamiento, ¿no? Un comando paramilitar. ¿Cuál es este comando que apareció acá? Rodrigo Franco, que va a cometer ejecuciones extrajudiciales. El comando paramilitar Rodrigo Franco. En este gobierno también se establece una base científica, la base científica Machu Picchu, en la Antártida. Se crea el Ministerio de la Presidencia. Y en 1988 se creó la SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Se creó la SUNAT. Apareció el FREDEMO, Frente Democrático, ¿no? Nacional. FREDEMO. Apareció el FREDEMO. ¿Qué más, profesor? FREDEMO, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? En el año de 1990, como hemos dicho, jóvenes, como hemos dicho, en el año de 1990 se produjo una hiperinflación. Una hiperinflación. La más alta de nuestra historia, ¿no? La más alta de nuestra historia. La hiperinflación más alta de nuestra historia y una crisis económica. ¿Ya? ¿En qué año? 1990.
Ya. ¿Y cuáles son los problemas que hemos dicho que nos está dejando este gobierno? La hiperinflación, la crisis económica y el problema del terrorismo. Ahí se llevan a cabo elecciones. Y en estas elecciones, ¿quién va a salir ganador? ¿Quién saldrá ganador, jóvenes? En las elecciones en las cuales van a competir Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa. En segunda vuelta, ¿quién va a ganar estas elecciones? Fujimori. Fujimori. Ganó estas elecciones, claro que sí, Fujimori, ¿no? Este desconocido Fujimori va a ganar las elecciones, ¿ya? Ganó las elecciones, ¿ya? Muy bien. Ya. Entonces vamos al siguiente gobierno. Gobierno de Alberto Fujimori. Su gobierno conocido como el decenio, porque este señor va a gobernar 10 años. Gobernó 10 años, jóvenes, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo llegó a la presidencia? Llegó a la presidencia tras vencer a un favorito, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ya se sentía ganador, ¿no? Y apareció este señor. Este señor, desconocido, un personaje desconocido, que va a salir de la nada, profesor. Es uno de los primeros outsiders que va a salir en la política, profesor. Va a vencer al favorito de Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Un chino desconocido, pero querendón, ¿no? Querendón. Profesor, él se va a involucrar con la población y, profesor, la gente se va a sentir identificado con él, mientras el otro es el candidato de los ricos y todo ello. Ganó las elecciones. Incluso él prometió, jóvenes, que no iba a aplicar ningún shock económico para solucionar, porque hay dos problemas que tenía que solucionar este nuevo gobierno. El problema del terrorismo y el problema de la hiperinflación. Esos dos problemas tenía que solucionar este señor, ¿no? Esos dos problemas tenía que solucionar. Pero dijo, ¿no? En campaña dijo, incluso en el debate dijo, que no, su gobierno no iba a representar el choque económico. Decía, ¿no? El gobierno de Fredemo, el gobierno de Mario Vargas Llosa, representa el choque económico. En cambio, mi gobierno, mi futuro gobierno, no representa el choque económico. Pero a pesar de todo ello, jóvenes, para solucionar el problema de la hiperinflación, ¿qué cosa es lo que va a hacer Fujimori? ¿Qué hace? Él va a aplicar, jóvenes, una política económica neoliberal. Aplicó una economía política neoliberal impuesta. Nuevamente se ciñe al Fondo Monetario Internacional. Nuevamente el Perú se va a ceñir al Fondo Monetario Internacional. Un nuevo liberalismo. Jóvenes, en este gobierno, Fujimori va a implantar, para solucionar el problema de la hiperinflación, aplicó un shock. Aplicó a esto que se le conoce como el Fujichoc. Fujichoc. Eso es lo que se va a dar, jóvenes. Alza, jóvenes, los productos de primera necesidad van a alzar. El combustible van a alzar sus precios. Tremendamente, 300%. Sus precios se van a elevar, jóvenes. Alza de los precios, jóvenes, se da en este gobierno. ¿Ya? Pues el Fujichoc aplicó el choque económico, uno de los más radicales, jóvenes, de nuestra historia. Uno de los más radicales que se va a aplicar. Criticado incluso por algunos economistas, el Fujichoc. Cambiar eso. Incluso, profesor, va a cambiar la moneda. Cambió la moneda, que ahora creará el nuevo sol. Mucha gente, profesor, va a perder su dinero y todo eso. ¿Ya? Aplica también políticas de privatizaciones. Implantó el Fujichoc, privatizaciones de las empresas públicas. Las empresas que eran públicas se van a convertir en privadas. Vendió al mejor postor, ¿no, jóvenes? Ni siquiera al mejor postor. A precio de feria, jóvenes, lo va a rematar nuestras empresas. ¿Ya? Convirtió nuestras empresas en privadas. Las empresas estatales los convierten en privadas.
Promueve también en este gobierno la inversión extranjera, ¿no? Que inviertan otros países en nuestro país. Todo eso va a promover. Con estas medidas radicales, con el Fujichok, de alguna manera solucionó esa hiperinflación y con ceñirse al Fondo Monetario nuevamente internacional, ¿ya? Con las privatizaciones, con todo eso. Vamos a ver que su gobierno se va a llevar va a caracterizarse por la corrupción que va a existir en esto. ¿Ya? Listo, profesor. ¿Qué más podemos decir, profesor? ¿Qué más? Este señor también va a ser un presidente, jóvenes, que se parece bastante al gobierno de Leguía Alonceño, ¿no? Un presidente que va a controlar los diferentes poderes del Estado. Un presidente populista que busca caerle bien a los diferentes sectores. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace él cuando llega a la presidencia? ¿Qué hace, jóvenes? Y esto es muy recordado también. ¿Qué hace? Él va a disolver el Congreso. Se da un autogolpe, jóvenes, en el año de 1992, el 5 de abril, mira, así, en la televisión, el mensaje en la Nación ha aparecido así. Y apareció con esta frase, ¿no? Disolver, ¿no? Va a disolver el Congreso. Jóvenes, convoca a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático. Convoca elecciones. Y este Congreso Constituyente Democrático va a aprobar una nueva constitución política. ¿Ya? En noviembre de 1992 se realizaron las elecciones para el Congreso Constituyente Democrático. Y este Congreso Constituyente Democrático va a elaborar una nueva constitución. Elabora su propia constitución política, jóvenes. Incluso realiza un referéndum para ver si están de acuerdo o no con esta constitución política. Y va a ganar el sí, si están de acuerdo. Y el 31 de octubre de 1993, ¿no? Que se realiza este referéndum para aprobar o rechazar esta constitución. Ahí se realiza. Y el 29 de diciembre de 1993 se promulga la nueva constitución política. La constitución vigente actualmente, la de 1993, que permitía la reelección inmediata. Permitía la reelección inmediata. Entonces, para perpetrarse en el cargo, el profesor elaboró su propia constitución, acorde a sus intereses, ¿ya? Esta constitución permitía la reelección inmediata, pero a pesar de eso, a pesar de que esta constitución no señalaba esto, más adelante, para volver a quedarse en el cargo, para reelegirse, incluso aplica la interpretación auténtica, ¿no? Para reelegirse. ¿Ya, jóvenes? Entonces, elaboró esta constitución política. Profesor, apresúrese, me dirán, ¿no? Ya, eso se va a dar, jóvenes, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Ya aplicó una política neoliberal, implantó una política aplicó el Fujichok, ¿no? Privatización de empresas, promueve la inversión de empresas extranjeras, ¿ya? Elaboró la Constitución de 1993, la actualmente vigente. Vemos que, vamos a ver acá también, que se va a hacer frente al terrorismo, frente a este otro flagelo, en el año de 1992, a militares del Grupo Colina, el Grupo Colina, jóvenes, grupo paramilitar también que se aplica acá, van a asesinar a un profesor y 9 estudiantes. ¿Dónde? En La Cantuta. A un profesor y 9 estudiantes en La Cantuta. ¿Ya? Asesinaron a eso, ¿no? Fujimori fue a esta universidad, ¿no? Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. Ante el abucheo de estos estudiantes, en la noche fue este grupo, ¿no? Paramilitar, Colina, y va a desaparecer a un profesor y a 9 estudiantes. Por estos crímenes de lesa humanidad, él ha sido sentenciado, ¿no, jóvenes? A 25 años de prisión. ¿Ya? Listo. Muy bien, eso se ha dado. También el 12 de septiembre de 1992, la DINCOTE de la Policía Nacional del Perú capturó a Abimael Guzmán Reynoso.
se capturó a Abimael Guzmán. ¿Ya? Capturaron al líder senderista, ya fallecido, ¿no? Últimamente. Capturaron a Abimael Guzmán Reyes. Listo, profesor. ¿Qué más se da, profesor? Usted dijo que en su gobierno aplicó este neoliberalismo, que su gobierno se caracterizó también por la corrupción que va a existir ahí. ¿Ya? ¿Qué otros hechos importantes se van a dar? Vamos a ver que en el año de 1995 va a estallar otro conflicto con Ecuador, el conflicto del CENEPA con Ecuador. Más adelante, en este mismo gobierno, vamos a solucionar ese conflicto, ¿ya? Inició el conflicto del CENEPA con el Ecuador. En el año de 1995, Fujimori se presenta nuevamente a la presidencia para reelegirse. Ganó las elecciones a Javier Pérez de Cuellar. Ahí se inicia su segundo periodo. En diciembre de 1996 se produjo la toma de la embajada de Japón por el MRTA, que toman a rehenes y a muchos invitados, ¿no? En la embajada de Japón. ¿Ya? Se toma entonces la embajada de Japón. Estos van a ser rescatados, ¿no? A través de un plan, el plan Chavín de Huántar, ¿no? A través de eso. ¿Ya? Fueron rescatados, el ejército incursionó en esta embajada, los MRTistas van a morir ahí, ¿no? Defendiendo luchando contra las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí, ¿ya? Entonces se produce la toma de la embajada de Japón. Vamos a ver que en el año 1997 el astronauta Carlos Noriega va a viajar al espacio en el transbordador Atlantis. En el año de 1997 el Perú va a ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Va a ingresar a la APEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En el año de 1998, el 26 de octubre, se va a firmar el Tratado de Paz de Itamaraty y el Acta Presidencial de Brasilia entre Perú y Ecuador. Se firma esto. Por primera vez no se pone solución al conflicto con Ecuador, jóvenes. Ya se va a poner los hitos y todo ello. Por primera vez, una mujer va a asumir la presidencia del Congreso. ¿Quién será, jóvenes? Marta Chávez asume la presidencia del Congreso. Nuevamente se va a presentar a las elecciones. En el año 2000, Fujimori fue reelegido. Se presenta a través de la interpretación auténtica de la Constitución política, ¿no? Que le permite presentarse acá. Se presenta y acá va a vencer a Alejandro Toledo. ¿Y qué van a acusar acá, jóvenes? ¿Qué van a decir? Van a acusar fraude. Porque se iniciaba el tercer periodo de él, ¿no? Acusan fraude. Y se va a dar, jóvenes, se va a convocar a la marcha de los 4 suyos, cuya marcha va a estar liderado por Alejandro Toledo. Mira, se va a destapar la corrupción que va a existir en este gobierno. ¿Qué cosa? En el año 2000, Fernando Olivera va a difundir el video Curi Montesinos, en cuyo video se observaba cómo, ¿no? Se observaba cómo Montesinos, el asesor presidencial, porque él estaba asesorado por este personaje, ¿no? Bajo la sombra. Montesinos entregaba dinero al congresista Curi para que se pase a sus filas. Porque él, en el gobierno de Fujimori, se va a comprar a los medios de comunicación, se compra a los diferentes poderes del Estado. También se va a comprar a los congresistas para que se cambien de filas, ¿no? Para que de un partido se pase al oficialismo. Los congresistas tránsfugas, por ejemplo, ¿no? Todos esos actos de corrupción se van a dar acá. Se evidencia esto en este video, Curi Montesinos. ¿Qué va a pasar después? Mira, se levantaron en armas y aquí ganan importancia Ollanta y Antauro Humala. ¿Ya? Se levantaron en armas.
Fujimori, al ver este video, ¿no? Curi Montesinos, se hace el que va a perseguir, ¿no? A Montesinos. Se hace el que lo persigue. Incluso va a ir a su departamento, va a allanar su vivienda, se lleva un par de maletas y todo eso. ¿Qué cosas habrá sacado del domicilio, no? Y va a huir del país. Se marcha del país. Y vamos a ver que en el 19 de noviembre del 2000, Fujimori desde Japón va a anunciar ¿qué cosa, jóvenes? Su renuncia. ¿Ya? Anuncia su renuncia, jóvenes, desde Japón. Él renuncia vía fax, jóvenes. Va a renunciar vía fax. Eso es lo que se está dando, ¿no? Renuncia vía fax. Muy bien. ¿Qué hará el Congreso ante esto? El Congreso no acepta esta renuncia y el Congreso va a declarar vacancia de la presidencia y lo destituye por incapacidad moral permanente. Por eso lo va a destituir, jóvenes. ¿Por qué lo destituye el Congreso entonces? Por incapacidad moral permanente. Vacan entonces, ¿no? Destituye al presidente. Listo. ¿Qué más, profesor? Vamos a ver algunas obras de este gobierno, ¿ya? Este gobierno que elaboró su propia constitución, que controló los medios de comunicación, que compró congresistas, que pagó a la prensa y todo ello, jóvenes, que aplicó una política de privatizaciones, ¿ya? Todo eso. ¿Qué obras hizo? ¿Qué obras se habrá desarrollado acá? Se estableció, jóvenes, el nuevo sol. El nuevo sol, va a crearse el nuevo sol como nueva moneda. Se creó las AFPs, ¿no? La Administración de Fondo de Pensiones. En este gobierno se va a crear eso. Creó la Defensoría del Pueblo. En este gobierno se crea eso. Creó la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. En este gobierno se promulgó la Constitución de 1993, la vigente actualmente. Se creó la RUC, o el RUC, Registro Único de Contribuyentes, y el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de la Propiedad Intelectual, la INDECOPI. Promulgó la ley de descentralización. Aquí se continúa con la descentralización, pero acá se crean lo que se conoce como las CETARs. ¿Qué son las CETARs? Consejo Transitorio de Administración Regional. Se concluyó la construcción del proyecto de irrigación Chavimochic. Se concluye eso. Se cometieron atentados contra la población civil. ¿En dónde? En Barrios Altos y en La Cantuta y en Chumbivilcas. Por estos casos, reitero nuevamente, fue condenado a 25 años de prisión. Se construyeron varios colegios. Profesor, en muchos casos estos al poco tiempo ya se rajaban, ¿no? Se formó los comités de autodefensa, ronderos, que fueron cruciales para apaciguar este problema del terrorismo. Se va a pagar millonadas de dinero a la prensa y a diarios chicha. Todos estaban a favor de Fujimori, ¿no? Listo, jóvenes. Este es el gobierno entonces de Fujimori, ¿ya? Después de él, ¿quién llega a la presidencia? Vamos a ver que va a asumir la presidencia Valentín Paniagua. Valentín Paniagua Corazón, ¿no? Que es un gobierno de transición, jóvenes. Él va a encabezar un gobierno de transición. Este es representante del Partido Acción Popular también, ¿no? A ver, él asumió la presidencia al ser nombrado presidente del Congreso, ¿no? Y él va a continuar con la política neoliberal. En su gobierno se va a formar un gabinete ministerial multipartidario. El premier va a ser Javier Pérez de Cuellar, ¿ya? Multipartidario. Un hecho muy recordado acá, que el 4 de julio del 2001 se crea la Comisión de la Verdad. Comisión de la Verdad. Esta Comisión de la Verdad va a investigar las muertes, desapariciones, todo, de esta población durante la violencia sociopolítica de 1980 al 2000. Esta Comisión de la Verdad va a estar presidida por Salomón Lerner Febres, presidida por él. Se firmó el contrato de explotación del gas de Camisea con la empresa argentina Plus Petrol. Y el 8 de abril del 2000
se van a realizar las elecciones, se convocó elecciones, se realizan las elecciones presidenciales, en la cual, ¿quién va a resultar ganador? En segunda vuelta, ¿quién va a ganar, jóvenes? En segunda vuelta va a ganar Alan García. ¿A quién? No, disculpen, Alejandro Toledo. Alejandro Toledo va a ganar en segunda vuelta. ¿A quién? A Alan García. Vence entonces Alejandro Toledo a Alan García en segunda vuelta. ¿Ya? Listo, jóvenes. Continuamos. A ver, ahora mencionemos el gobierno de Alejandro Toledo. Brevemente también, jóvenes, él llegó, ¿no? Con este lema, más trabajo para más peruanos. Toledo, ¿no? Más trabajo para más peruanos. Él encabezó, ¿no? La marcha de los 4 suyos. Había encabezado esto, ¿no? Para traer abajo el gobierno de este personaje considerado uno de los más corruptos de la historia, ¿no? Del gobierno de Fujimori. ¿Ya? Entonces, él encabezó eso. Cuando llegó a la presidencia, se va a aliar, como no tenía mayoría, se alió con el Frente Independiente Moralizador de Olivera. Se va a aliar con él. En este gobierno se va a continuar con la política económica neoliberal y de globalización. Se va a lograr acá la aprobación del TLC con los Estados Unidos. En este gobierno se va a entregar los cielos peruanos a Chile. Por eso todo es LAN ahora, LAN Chile. Se entrega los cielos peruanos a LAN Chile. ¿Ya? Y en noviembre del 2002 se van a dar las primeras elecciones regionales. Cada región, cada departamento se convierte en región, ¿no, jóvenes? Se dan las elecciones regionales en el 2002. El 28 de julio del 2003, la Comisión de la Verdad va a entregar el informe final, entregó su informe final, incluso desde Ayacucho, con un gran estrado que van a realizar ellos, entregó su informe final. En el 2003, por primera vez una mujer va a asumir la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Fue premier Beatriz Merino. En educación, empezó a aplicar el proyecto Huascarán. Creó el Colegio de Profesores del Perú. En el 2004 se inició la explotación del gas de Camisea en el Cusco. En el 2005, Antauro Humala se va a levantar en armas en Andahuaylas, conocido como el Andahuaylazo. Ahí mueren policías, profesor, mueren también estos etnocaceristas y él es por eso encarcelado y hasta ahora se encuentra en prisión, Antauro Humala, ¿no? Que se levantó en contra del gobierno de Toledo. Se firmó el contrato de construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil, dando inicio a la obra. Ya es. En el 2005 se va a llevar a cabo el censo nacional décimo de población y 5 o 5 de vivienda. Se mantiene, nuestro país va a mantener en el gobierno de Toledo un crecimiento económico, una estabilidad económica. Hubo un crecimiento macroeconómico, macroeconómicamente nuestro país crecía. Pero el pueblo ni cuenta de este crecimiento, ¿no? Microeconómicamente no se ven los resultados. Se van a promover programas sociales. ¿Qué programas sociales? A trabajar juntos, el programa Juntos, y también se va a iniciar la construcción de viviendas, ¿no? Con el programa Techo Propio y Mi Vivienda. Techo Propio y Mi Vivienda. Aquí tenemos a Techito, ¿no? A Bruce. Techo Propio y Mi Vivienda. Se inicia la construcción de vivienda. En el 2001, el 11 de septiembre, se van a producir, jóvenes, hablando en un contexto internacional, ¿no? Atentados terroristas en Estados Unidos contra las Torres Gemelas y el Pentágono. ¿Ya? Se producen atentados. Se produce también la captura, jóvenes, de Alberto Fujimori en Chile. Alberto Fujimori que quería retornar al Perú, ¿no? No salió como él pensaba. Y en Chile, va a aterrizar en Chile, y ahí va a ser capturado, después va a ser extraditado, ¿no, jóvenes? Es extraditado. Listo. Se convocan elecciones, y en estas elecciones convocadas, ¿no? En estas elecciones, va a ganar la presidencia Alan García por segunda ocasión. Alan García, en su segundo gobierno, va a vencer. ¿A quién, jóvenes, vencerá?
va a vencer a Ollanta Humala. Venció a Ollanta Humala. Alan García va a acatar la Constitución de 1993. Va a firmar los TLCs con Chile, con México, China, Canadá, Unión Europea. Y va a consolidar el TLC con los Estados Unidos, ¿ya? Se consolida eso. ¿Qué más, profesor? En el 2007 hay otro censo, ¿no? Que se va a producir acá. Se va a dar también la ley de municipalización. La ley de municipalización. ¿Ya? Se da acá en la educación primaria, por ejemplo. Lanzó el programa Sierra Exportadora. En el 2008, jóvenes, en el 2008, nuestro país va a ser sede de la 16 cumbre de la APEC. Ya, es sede de la APEC. Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El Perú es sede. En este gobierno se produce el escándalo de los petroaudios con Rómulo León, ¿no? Y el famoso Faenón se produce. Se implantó el proyecto Agua para Todos. En este gobierno se presenta la demanda marítima en La Haya. ¿Contra qué país? Contra Chile. La demanda marítima ante La Haya, ¿no? Ante el Tribunal de La Haya. ¿Qué se exigía? Sobre las 200 millas, ¿no, jóvenes? Sobre la soberanía de las 200 millas. Los resultados se darán en el gobierno de Ollanta Humala, ya, ¿no? Se dio concesiones, jóvenes, a empresas extranjeras, sobre todo chilenas, en nuestras riquezas, servicios, puertos y aeropuertos. Concesiones. 2009, el juez César San Martín condenó a 25 años de prisión. ¿A quién? Al expresidente Alberto Fujimori. ¿Por qué? Por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Por los casos de Barrios Altos, La Cantuta, ¿no? 25 años de prisión. El 5 de junio del 2009 se produce el Baguazo. Se crea el Ministerio de Cultura. Por primera vez una alcaldesa asume en Lima, gana las elecciones una mujer en Lima, ¿ya? Susana Villarán. ¿Ya? Vamos a ver también que va a ganar el Premio Nobel de Literatura en el 2010, Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Se producen terremotos, tanto en Haití como en Chile, que va a causar grandes daños. Después viene el gobierno de Ollanta Humala. Este señor que va a derrotar a quién, jóvenes, ¿a quién derrota a él? A Keiko Fujimori. Llegó tras vencer a Keiko Fujimori en segunda vuelta. Este gobierno se caracteriza principalmente por sus programas sociales, ¿no? Aplicó la consulta previa a los pueblos indígenas. Se captura al líder senderista Florindo Euloterio Flores Ala, Artemio, camarada Artemio. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? En este gobierno, por ejemplo, se van a iniciar, jóvenes, diferentes programas sociales. Mira, estoy resumiendo, ¿ya? Como Pensión 65. Beca 18, Jali Warma, Cuna Más, El CIS, entre otros. ¿Ya? Se promulgó la ley del servicio civil, la ley Servir. Se van a incrementar los sueldos a los funcionarios públicos con la ley 357, la ley Servicio Civil. Los ministros van a empezar a ganar más, 30,000 soles aproximadamente. ¿Ya? Esto se va a dar acá, jóvenes. Y se da también el fallo de La Haya, jóvenes, el 27 de enero del 2014. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la cual se va a definir nuestras fronteras marítimas con Chile. En Brasil estalla el escándalo del lavajato, que involucra a nuestro país. ¿Ya? Se aprobó también la ley laboral juvenil, la ley Pulpín, ¿no? Que debido a las protestas y todo esto, se va a dejar sin efecto o derogar. ¿Ya? Luego viene Pedro Pablo Kuczynski, ¿ya? Que va a vencer también a Keiko Fujimori en segunda vuelta. Su gobierno está marcado por el caso Odebrecht. Intentos de vacarlo, jóvenes, que los Avengers lo van a salvar en el primer intento. No va a prosperar el primer intento de vacancia. ¿Ya? Se va a indultar a Fujimori, pero la gente va a protestar. Los fujimoristas van a hacer ver el video en los cuales el Ejecutivo compraba, le daba dinero
o más que le daba dinero, sino negociaba con congresistas de Fuerza Popular a favor del voto contra de la no vacancia y obras para sus regiones. Aquí Mamani grabó estas conversaciones, ¿no? Listo, joven. Había una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo que va a obtener mayoría, el partido de Keiko Fujimori obtiene mayoría abrumadora acá y se va a intentar vacar a Pedro Pablo Kuczynski y al final, con este escándalo que se vio, prácticamente lo obligan a renunciar. Renunció a la presidencia, ¿no? Ya, listo, ya es hora, ¿no, jóvenes? Aquí viene el gobierno de Martín Vizcarra, aquí para que lo tomen una captura, ¿ya? Ya saben, esto lo han vivido, jóvenes. Y está también el gobierno de Sagasti, ¿no? Sagasti. Recordarán algunos hechos que lo han vivido en esos dos. Hasta ahí, jóvenes, ¿ya? Hasta ahí. Listo. Hasta aquí, entonces, la clase, jóvenes. Merino, profesor. Hasta este punto. Muy bien. Nos ha faltado tiempo, ¿no, jóvenes?